al lado de la bandera de Unifil, y todos los vehículos llevan la medida de la Virgen del Pilar. ¿Y así salen por carretera? Así salen por carretera. Y nos sentimos completamente protegidos. No solo son los únicos cachirulos que llevan los vehículos fuera, sino, por ejemplo, también lo usan Abraham. ¿Para qué llevan los cachirulos ahí? Llevamos los cachirulos más bien por higiene, porque los cascos rotan en cada rotación que hay aquí, y para que no lleve, como lo lleva todo el mundo el casco, pues entonces nosotros lo llevamos más bien por higiene. Y para que sepan que somos de Aragón, por supuesto. Llamé a mi madre, le dije que me mandase unos cachirulos, y así para que supiesen que somos de aquí, nada más que nada. Venga, enséñanoslos. Sí, sí. Aparte son de mi pueblo los cachirulos, o sea que es importante eso también. Son de Erla. De Erla. Erla en fiestas. ¿De las últimas? De las últimas no, estos cachirulos se hacen para todas las fiestas. Por eso. Bueno, Silvia, te voy a enseñar el puesto de socorro, la consulta, como si fuese un centro de atención primaria. Aquí cuando alguien está enfermo viene directamente. Viene aquí, se le cataloga, se le hace el triaje, la valoración, según el cuadro de patología que presente, lo atendemos aquí, que tenemos un box de urgencia. Un box de urgencia con ventilador automático, con desfibrilador, con electrocardiograma, etcétera, etcétera. Todo lo necesario. Y aquí tenemos la oficina o el despacho. Bueno, el despacho y una bandera del Real Zaragoza. Lógicamente. ¿Y el Zaragoza en la distancia también sufre tanto este año? Nos hace sufrir muchísimo, a pesar de que sea el equipo de nuestros amores. Aquí hay muchos zaragocistas. Esta es la sala de telemedicina, en el cual cuando nosotros tenemos algún tipo de problema, podemos contactar por vía satélite, tanto con el Hospital Central de la Defensa de Madrid, con el Hospital General de la Defensa de Zaragoza, a través de un sistema de videoconferencia y de un sistema de escanear las pruebas que tengamos aquí. O sea que otro pequeño puntito de Aragón dentro de la base. Exactamente, también contamos todos con ellos y cuentan con nosotros. Muchas gracias, Silvia, por vuestra visita. Nos habéis hecho pasar unas horas muy tranquilas y muy agradables. Ha sido una satisfacción conoceros y gracias por poder decir muchas gracias, Aragón, viva Zaragoza. Aquí nos despedimos los maños desde el Líbano. ¡Adiós! ¡Adiós!